Durante la primera semana y media en mi nuevo trabajo, estuve asignado principalmente a turnos diurnos. Pero todo cambió cuando el dueño decidió que el negocio funcionaría las 24 horas del día, todos los días de la semana. Tuve suerte, porque me tocaría cubrir 3 de esos 4 turnos por semana. La siguiente semana comencé mi primer turno nocturno. El conductor asignado solía estar fuera toda la noche buscando pasajeros, lo que significaba que la mayor parte del tiempo estaría solo en la oficina. No me preocupaba, ya que antes había trabajado en una cafetería abierta toda la noche y estaba acostumbrado a horarios así. Además, esa noche era mitad de semana, por lo que el movimiento era tranquilo. Lo mejor del turno era que mi jefe me permitía usar internet para jugar videojuegos en mi portátil desde la oficina. Desde mi escritorio tenía buena vista de la entrada principal, parte de la recepción y las ventanas frontales, lo que me permitía estar atento a cualquier cosa extraña. Además, el timbre de la puerta siempre me avisaba cuando llegaba un cliente, para no perder la concentración en el juego. Esa noche trabajaba con un taxista llamado Hugo. Era un hombre grande, de unos 1,90 metros y más de 130 kilos, pero con problemas graves de salud que hacían que sus movimientos fueran lentos y dolorosos. No era alguien que pudiera defenderse fácilmente en una situación peligrosa. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Hugo recibió un pedido para recoger a alguien a unos 15 minutos en la ciudad. Salió para hacer el viaje y mientras tanto yo seguía en la oficina, entretenido con mi juego. Unos minutos después, noté algo extraño reflejado en la pantalla de mi portátil. Jadeos y una figura sentada en la sala de espera. Cuando me acerqué, vi a un hombre con una cola de caballo muy larga y sucia, sudoroso y agotado, con la cara entre las manos, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Lo encontré más curioso que amenazante, pero luego vi que estaba herido y sangraba por la cabeza. Le pregunté si necesitaba un taxi, y después de un momento de silencio, me dijo que sí, que quería que Hugo lo llevara a casa. Su actitud comenzó a ponerse extraña, repitiendo una y otra vez que no había matado a nadie y que no quería que llamara a la policía. Mientras hablaba, mi mano no se alejaba del teléfono, lista para actuar si algo sucedía. Decidí quedarme fuera de la oficina para poder verlo mejor a través de los ventanales grandes y estar seguro de que no pasaría nada. El hombre estaba ensangrentado en la cabeza, el hombro y la rodilla. Intenté ofrecerle ayuda médica, pero insistía en que no necesitaba nada y que solo quería llegar a casa. En la conversación salió a relucir algo inquietante. Este hombre estaba relacionado con un incidente grave que la policía había estado investigando esa misma noche. Al parecer, se había escapado de una pelea violenta que parecía tener conexión con actividades clandestinas que podrían estar relacionadas con información que circula en la Deep Web, algo que poco a poco comenzaba a entender cómo influía en el entorno de la ciudad. Mientras el hombre seguía insistiendo en que no había hecho nada malo y que no necesitaba la policía, empecé a sospechar que la situación era más compleja de lo que parecía. No solo estaba huyendo de algo, sino que parecía atormentado por lo que había sucedido. En ese momento, por radio recibí la noticia de que Hugo estaba a solo un par de minutos de regreso, listo para llevar al pasajero. Yo mantenía el teléfono en la mano, preparado para llamar a emergencias si la situación se complicaba. Lo que no sabía aún era que este hombre, cuyo nombre era Lucas, tenía un pasado oscuro que iba mucho más allá de una simple pelea. Sus acciones parecían estar ligadas a un entramado de violencia y secretos que circulaban en la Deep Web, ese mundo oculto de Internet donde se negocian y ocultan todo tipo de informaciones ilícitas y peligrosas. La policía había estado tras él toda la noche, rastreando cada movimiento. La violencia en la ciudad había aumentado en las últimas semanas, y muchos incidentes parecían conectados con datos que habían sido filtrados o expuestos en la Deep Web, poniendo en riesgo a más de uno. Cuando finalmente Hugo llegó, Lucas subió al taxi sin decir mucho más. A pesar de todo, yo sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto solo era el principio de algo mucho más grande y oscuro. Después de que Lucas se fue en el taxi, decidí hacer algo que normalmente no haría. Llamé a la policía para informar todo lo que había pasado. Les di la descripción del hombre y el destino al que se dirigía. A los pocos minutos, recibí noticias de que la policía había detenido el taxi y arrestado a Lucas en su casa. Resultó que Lucas había estado involucrado en una pelea violenta, relacionada con una disputa que surgió a partir de información filtrada en la Deep Web.
Esa noche, había agredido a un compañero usando un arma blanca y luego había huido, terminando con las heridas que vi en la oficina. La historia se volvió aún más inquietante cuando supe que Lucas formaba parte de una pandilla que operaba usando la Deep Web para coordinar sus actividades, esconder pruebas y realizar transacciones ilegales. La violencia y la inseguridad en la ciudad estaban siendo alimentadas por este mundo oculto y digital, que nadie veía pero que todos sentían. Aunque Lucas terminó tras las rejas, la sensación de que la Deep Web estaba cambiando el juego de la criminalidad me quedó marcada para siempre. Volví a la oficina esa noche, sabiendo que mi trabajo ya no sería solo de taxis y videojuegos, sino también de estar atento a lo que sucedía en ese lado oscuro y virtual que influía en la realidad. Me llamo Laura y trabajo como camarera en un bar de la ciudad. Llevo casi 3 años en este trabajo y aunque normalmente disfruto mucho la rutina, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Esto ocurrió hace aproximadamente 1 año. Normalmente trabajo hasta muy tarde, casi hasta las 2 o 3 de la madrugada. Una noche, mientras atendía la barra, noté que un hombre caminaba por la acera frente al bar. Se detuvo y comenzó a observarme fijamente a través del gran ventanal. Lo que me llamó la atención de inmediato fue que llevaba unas gafas de sol oscuras, a pesar de ser de noche, y un sombrero que cubría su rostro. Aunque al principio intenté ignorarlo, no podía sacarme esa imagen de la cabeza. El hombre permaneció allí varios minutos, observándome sin decir palabra, sin intentar entrar. Luego desapareció, pero regresó varias veces esa noche, y cada vez que lo veía, sentía que algo no estaba bien. Pasaron los días y la sensación de ser vigilada no me abandonó. Empecé a tomar precauciones, incluso cambié mis rutas a casa y pedí a algunos compañeros que me acompañaran. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por un callejón que solía cruzar, lo vi parado al fondo, observándome como siempre, con esas gafas tan extrañas que cubrían casi toda su cara. Lo más inquietante fue cuando descubrí que este extraño hombre parecía saber dónde vivía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, lo vi parado en la acera frente a mi ventana, mirándome fijamente, como si supiera exactamente cuál era mi apartamento. Me sentí aterrada y paranoica. Conté todo a mis amigos, pero nadie podía identificar a ese hombre. Cuando la situación empeoró y el hombre comenzó a intentar entrar a mi casa, llamé a la policía. Pero para mi sorpresa, ellos no encontraron a nadie dentro y sugirieron que quizás estaba sufriendo algún tipo de crisis mental. Fue entonces cuando me di cuenta que tal vez no todo era real. Investigando en la Deep Web, descubrí que muchas personas experimentan episodios similares y que podrían estar relacionados con trastornos psicológicos severos. Esto me llevó a buscar ayuda profesional. Después de aquella noche en que vi a ese hombre fuera de mi ventana, mi vida se volvió un caos. No solo tenía miedo de salir sola, sino que cada vez que encendía mi computadora, sentía que alguien me observaba también desde el mundo digital. Fue entonces cuando empecé a indagar más a fondo sobre la Deep Web. Había escuchado que era un lugar oscuro y peligroso, lleno de secretos que pocos se atreven a explorar. Empecé a leer foros y testimonios de personas que aseguraban haber tenido experiencias extrañas, parecidas a la mía, y muchas hablaban de usuarios que parecían estar conectados con ellas a un nivel casi sobrenatural. Una noche, decidí aventurarme a entrar en la Deep Web usando un navegador especializado. Me topé con sitios y chats donde se mencionaban grupos dedicados a la vigilancia y el acoso digital. Uno de esos grupos, conocido como Los Vigilantes, parecía tener información y métodos para seguir a personas a través de sus dispositivos electrónicos, sus cuentas y hasta sus movimientos físicos, gracias a tecnología avanzada que superaba cualquier vigilancia convencional. Mientras más leía, más me daba cuenta de que el hombre con las gafas oscuras no era un simple acosador común. Él era alguien conectado a esta red oculta, alguien que utilizaba recursos y herramientas que yo ni siquiera sabía que existían. Sentí escalofríos al pensar que podía estar en una lista, una de esas listas negras de la Deep Web, personas marcadas para ser vigiladas o acosadas. Comencé a cambiar todas mis contraseñas, a usar VPNs, a apagar el Wi-Fi cuando no lo necesitaba, pero nada parecía suficiente. Lo extraño era que este hombre aparecía en lugares donde yo creía que no podía estar, como si tuviera acceso a información que nadie más tenía.
En una ocasión, mientras revisaba un foro de la Deep Web, encontré una conversación donde alguien describía exactamente lo que yo estaba viviendo. Esa persona decía que había logrado detener a sus perseguidores gracias a la ayuda de un hacker ético que logró rastrear a los acosadores dentro de esa red oculta. Entonces tomé la decisión de buscar ayuda profesional en el mundo digital. Contacté a una experta en seguridad informática llamada Valeria, quien me advirtió sobre los peligros de interactuar con ese tipo de redes, pero se comprometió a ayudarme a proteger mis datos y a intentar rastrear quién estaba detrás de todo esto. Valeria comenzó a trabajar desde la sombra, analizando mi computadora y dispositivos, intentando encontrar pistas. Poco a poco, fuimos descubriendo rastros digitales que apuntaban a una red organizada de acoso y vigilancia, con conexiones que llegaban a varios países. Mientras tanto, el acoso físico no cesaba. El hombre con las gafas aparecía cada vez más seguido, y no solo en la calle, sino cerca de mis trabajos, en estaciones de metro, en parques. Parecía que me estaba siguiendo a todas partes. Una noche, cansada y desesperada, le envié un mensaje a Valeria pidiéndole ayuda urgente. Ella me respondió rápido, diciendo que había encontrado algo alarmante. Mi nombre y datos personales estaban en un foro secreto de la Deep Web dedicado a objetivos para este grupo de vigilancia. La situación se estaba volviendo insostenible y yo sentía que cada vez me hundía más en un pozo oscuro del que no podía salir. Valeria me explicó que lo que enfrentábamos no era solo un acosador común, sino una red sofisticada que operaba desde las sombras de la Deep Web. Estos vigilantes utilizaban técnicas de ingeniería social, malware avanzado y hasta inteligencia artificial para rastrear y controlar a sus víctimas. No se conformaban con el acoso físico, sino que iban mucho más allá, invadiendo la privacidad digital y sembrando miedo a niveles inimaginables. Empezó a monitorizar mi actividad digital, y pronto me mostró las huellas que había encontrado. Accesos no autorizados a mis cuentas bancarias, mensajes borrados que aparecían como si alguien hubiera estado leyendo mis conversaciones, e incluso cámaras de seguridad en mi edificio que, misteriosamente, habían sido hackeadas para mostrar transmisiones en tiempo real a desconocidos. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos, me dijo Valeria una noche, mientras revisábamos los datos en una sala llena de pantallas. No solo están vigilando, también pueden manipular sistemas a su antojo. Entre las investigaciones, Valeria me advirtió sobre la Darknet, que aunque a menudo se confunde con la Deep Web, en realidad es un submundo dentro de ella, un espacio donde las actividades ilegales prosperan sin control. En uno de sus mensajes cifrados, me envió un enlace a un foro exclusivo dentro de la Darknet, donde supuestamente se organizaban y discutían las operaciones de los vigilantes. Decidí entrar con Valeria en una sesión privada, usando todas las medidas de seguridad posibles, para tratar de entender qué clase de personas estaban detrás de esta red y por qué me habían marcado a mí. Al entrar, nos recibieron con nombres de usuario extraños, símbolos crípticos y conversaciones que parecían sacadas de una novela de espionaje. Había perfiles dedicados a la vigilancia, al robo de datos, y otros a la manipulación psicológica. Una sección entera estaba dedicada a objetivos, donde aparecían listas interminables de nombres, ubicaciones y descripciones breves de víctimas. Mi nombre estaba allí, destacado en rojo, con anotaciones que hablaban de seguimiento intensivo y objetivo de alto riesgo. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. De repente, alguien me envió un mensaje privado. El texto era simple, pero contundente. Sabemos que estás aquí. Deja de buscar o sufrirás las consecuencias. No respondí. Valeria me dijo que ese mensaje era una señal clara de que habíamos llamado la atención de un grupo extremadamente peligroso. Conforme pasaban los días, el acoso se intensificó. Ya no era solo un hombre en la calle, sino que sentía la presencia de varias personas, de figuras anónimas que parecían moverse en las sombras a mi alrededor. Mis dispositivos a veces mostraban interferencias extrañas, y una noche al revisar la cámara de seguridad de mi casa, capté una silueta que desapareció antes de que pudiera hacer zoom. La paranoia comenzó a apoderarse de mí, y aunque Valeria me ayudaba a blindar mis sistemas, no podía protegerme del mundo físico. Una madrugada escuché un ruido fuerte en la puerta de mi apartamento. Me asomé por la mirilla y no vi a nadie.
pero sobre la alfombra había un pequeño paquete. Lo tomé con miedo y lo abrí cuidadosamente. Dentro había una memoria USB con una nota que decía: "No confíes en nadie". Con el corazón acelerado la conecté a una computadora segura que tenía preparada Valeria. En la memoria había videos, fotos y documentos que mostraban actividades de vigilancia sobre mí desde meses atrás. Seguimientos, conversaciones grabadas, hasta imágenes de mi familia. Sentí que estaba atrapada en una red sin salida, donde cada movimiento estaba controlado. Decidí entonces que debía ir más allá. No podía seguir siendo una víctima pasiva. Con la ayuda de Valeria contacté a un grupo de hackers éticos especializados en desmantelar redes clandestinas en la Deep Web. Ellos tenían acceso a herramientas y conocimientos que podrían ayudarnos a rastrear a los líderes de los vigilantes y tal vez encontrar una manera de detenerlos. Sin embargo, mientras preparábamos la ofensiva digital, el acoso escaló a un nivel que nunca imaginé. Una noche, mientras dormía, alguien logró entrar a mi apartamento. No robaron nada, solo dejaron una marca. Un símbolo extraño pintado en la pared, una especie de runa que Valeria identificó como un código usado dentro de la Deep Web para marcar a sus objetivos. Ahora, además de proteger mi vida, tenía que descifrar el significado oculto detrás de esa marca, porque sabía que era solo el comienzo de algo mucho más grande. Desde aquel día, con la marca en la pared, mi vida se volvió un laberinto del que parecía imposible salir. Valeria y yo pasábamos horas descifrando la simbología, buscando patrones en los datos que habíamos recolectado. Esa runa, que empezamos a llamar el signo, no solo era una amenaza, sino una especie de firma digital utilizada por los vigilantes para enviar mensajes codificados a sus propios miembros. Es una especie de código QR antiguo, me explicó Valeria. Los agentes usan símbolos como este para comunicar estados, ubicaciones o advertencias, pero nadie fuera del grupo puede interpretarlo, a menos que sepamos cómo funcionan sus algoritmos de cifrado. La complejidad técnica era brutal. La red de los vigilantes se había infiltrado en sistemas gubernamentales, empresas de telecomunicaciones y hasta en las redes privadas de seguridad. Cada intento nuestro de rastrear sus movimientos en la Deep Web terminaba en callejones sin salida o en trampas digitales que casi nos hicieron perder valiosa información. Una noche, después de una maratón de hacking ético junto a Valeria y el grupo de especialistas, apareció un mensaje encriptado en uno de los foros ocultos de la Deep Web. Era un desafío directo para nosotros. Decía: "Si quieres conocer la verdad, sigue el rastro de la sombra. Pero cuidado, porque la sombra no solo observa, también devora". Con ayuda de los hackers, comenzamos a investigar esa sombra. Era un alias usado por un supuesto informante que aseguraba tener pruebas sobre los verdaderos jefes detrás de la red de vigilancia. Durante semanas rastreamos mensajes, analizamos metadatos y cruzamos información. Cada pista nos llevó más profundo en la Deep Web, un territorio peligroso donde la información era la moneda más valiosa y la mentira el arma más común. Mientras tanto, en el mundo real, el acoso se tornaba más violento. Mis amigos notaban que ya no salía de noche y que respondía con nerviosismo cualquier llamada desconocida. La tensión en mi familia también crecía, pues sospechaban que algo grave me estaba ocurriendo, aunque yo no podía contarles todo por miedo a ponerlos en peligro. Valeria se convirtió en mi roca, mi aliada inseparable. Ella había vivido antes algo similar. Su hermana mayor había sido víctima de un grupo similar en la Deep Web y nunca se logró esclarecer qué pasó con ella. «Esto es personal», me dijo una noche mirando fijamente las pantallas con los códigos. «No podemos dejar que nos ganen. Si no paramos a los vigilantes, serán ellos quienes controlen todo, incluso nuestras vidas». Fue entonces cuando decidimos hacer algo arriesgado: contactar directamente a la sombra. Usamos un canal de comunicación cifrado a través de una red de nodos anónimos, intentando evitar ser detectados. La respuesta llegó rápido y con un tono oscuro. «Si quieren respuestas, deben ir al núcleo. Allí se encuentra la verdad que buscan, pero pocos regresan para contarla». El núcleo era un lugar que nadie parecía poder identificar con certeza, pero sabíamos que no era un espacio físico común. Era un servidor ultra seguro en la Deep Web, protegido por capas de cifrado y trampas digitales diseñadas para eliminar intrusos. Organizamos un plan para infiltrarnos digitalmente en ese núcleo, con la esperanza de encontrar pruebas que nos permitieran desmantelar la red desde adentro.
Pero había una condición no dicha. La infiltración no solo pondría en riesgo nuestros datos y nuestra privacidad, sino nuestras propias vidas. La tensión subía mientras preparábamos cada paso, sabiendo que cualquier error podía ser fatal. En medio de todo eso, una nueva figura apareció. Lucas, un exagente de inteligencia digital que había renunciado tras descubrir la magnitud de la corrupción ligada a los vigilantes. Lucas se unió a nuestro equipo con conocimientos únicos sobre técnicas de rastreo y contrainteligencia digital. He visto de qué son capaces, me advirtió Lucas en nuestra primera reunión. No es solo hackeo, es manipulación psicológica, chantaje y un control casi absoluto de la información. Ellos no solo vigilan, controlan la narrativa. Con Lucas, Valeria y el grupo de hackers, la misión empezó a tomar una dimensión más real y peligrosa. No solo era un juego virtual, sino una batalla por recuperar el control sobre nuestras propias vidas. Cada noche era un desafío. Esquivar ataques digitales, proteger a nuestros seres queridos y avanzar en un terreno que parecía más oscuro y mortal que nunca. Entonces, una madrugada, mientras escaneábamos un servidor del núcleo, encontramos algo inesperado. Un archivo oculto, titulado simplemente como El Ojo. Al abrirlo, apareció una grabación que parecía ser una confesión, pero su contenido y la identidad de quien hablaba eran un misterio. Esto podría ser la clave para destruirlos, susurró Valeria, mientras yo veía la pantalla temblando. Pero también podría ser una trampa. Sabíamos que estábamos muy cerca, demasiado cerca, y que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Abrumados por la revelación del archivo El Ojo, nos reunimos para analizar cada segundo de la grabación. En ella, una voz distorsionada y con miedo confesaba haber sido parte de Los Vigilantes, el núcleo oscuro que controlaba no solo la información, sino también la manipulación de gobiernos, corporaciones y vidas privadas mediante la Deep Web. La confesión detallaba los métodos de vigilancia masiva, dispositivos ocultos, software espía implantado en aparatos cotidianos y un sistema automatizado de censura y control que podía borrar personas sin dejar rastro. Pero lo más alarmante fue cuando el informante reveló que el grupo había infiltrado un programa de inteligencia artificial en la Deep Web capaz de crear perfiles predictivos de cualquier persona. Era un monstruo digital que predecía y controlaba movimientos, opiniones y hasta decisiones. Nos dimos cuenta de que los vigilantes no solo eran hackers o criminales, eran un sistema de poder totalitario escondido detrás de pantallas y algoritmos. Decidimos actuar. Con la ayuda de Lucas y Valeria, diseñamos un plan para filtrar la grabación y las pruebas a las redes sociales, medios independientes y activistas digitales. Pero sabíamos que no sería fácil, el núcleo tenía ojos en todas partes y tratarían de detenernos. En la víspera de la filtración recibimos amenazas directas a través de canales en la Deep Web. Un mensaje en código con la runa El Signo nos advertía que desistiríamos o desapareceríamos, pero estábamos decididos. Conectamos todo y presionamos enviar. La filtración fue un terremoto digital. Miles de personas comenzaron a hablar, a cuestionar, a exigir investigaciones. Los vigilantes intentaron cerrar fuentes, silenciar voces, pero el efecto ya era imparable. Entonces, lo inesperado. El propio informante del archivo El Ojo se presentó en persona con una identidad falsa para entregarnos más datos y ofrecerse como aliado. Era un riesgo enorme, pero la confianza fue mayor. Con sus datos pudimos localizar algunos servidores físicos, lugares reales donde se gestaba la red. Las autoridades internacionales comenzaron a actuar. Finalmente, la red fue desmantelada en una operación conjunta y secreta que mantuvo en vilo al mundo digital y real. Valeria, Lucas y yo vimos cómo, poco a poco, la sombra de los vigilantes se desvanecía. Pero también comprendimos que la lucha por la privacidad y la libertad digital nunca termina. En el último mensaje que recibí en la Deep Web, el informante escribió: «Cuando creas que ganaste, recuerda que la sombra siempre vuelve. Solo los que saben mirar en la oscuridad pueden seguir caminando». Como especialista en tecnología con más de 10 años de experiencia, siempre he creído que en nuestro campo las oportunidades están a la vuelta de la esquina. He cambiado de trabajo cada 2 o 3 años, siempre buscando mejorar y crecer profesionalmente. Me esfuerzo constantemente por mantenerme actualizado, explorando nuevas tendencias y herramientas,
incluso adentrándome en áreas como la Deep Web para entender mejor los riesgos y posibilidades que existen en el mundo digital oculto. Este año conseguí un puesto en una de las empresas más reconocidas del país, y con mi trayectoria, la contratación fue casi inmediata. Empezar en un nuevo entorno siempre es emocionante, gente nueva, retos diferentes y una atmósfera fresca. Sin embargo, desde mi primer día noté algo extraño. Cada empleado, sin excepción, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza, salía de la oficina puntualmente a las 5 de la tarde, ni un minuto más. No importaba si había trabajo urgente, alguna auditoría próxima o tareas pendientes. Todos cerraban sus equipos y se retiraban como si una regla invisible los persiguiera. Al principio pensé que la empresa simplemente respetaba el equilibrio entre vida y trabajo, pero esa rigidez me parecía inusual para un sector como el nuestro, donde las horas extra suelen ser parte de la rutina. Con el paso de los meses, esa sensación extraña creció. Intenté preguntar a mis colegas, pero todos respondían que la compañía valoraba el tiempo personal y no esperaba que nadie se quedara más allá del horario. Incluso mi jefe insistía en lo mismo. Pero cualquier profesional de TI sabe que, en nuestro mundo, las horas extras no solo son comunes, sino necesarias para cumplir con los plazos. Decidí entonces indagar un poco más. Contacté a alguien que trabajaba en otra sede de la misma empresa a través de LinkedIn. Para mi sorpresa, me contó que allá nadie seguía esa política. Las horas extra eran habituales y no existía ningún impedimento para quedarse a terminar el trabajo. Esto me llevó a comprender que la estricta norma de salir a las 5 en punto no era una regla corporativa, sino una peculiaridad exclusiva de la sucursal donde yo estaba. Para muchos, parecería un privilegio no tener que hacer horas extra, pero la realidad era otra. La jornada de 8 horas nunca era suficiente, y la acumulación constante de tareas nos mantenía atrapados en un ciclo interminable de retrasos. Como gerente de proyectos, odiaba dejar trabajo pendiente, pero parecía inevitable. Una tarde decidí romper la norma. Planeé quedarme hasta más tarde para adelantar los proyectos y evitar futuros dolores de cabeza. Cuando les propuse a mis compañeros quedarnos un rato más, la reacción fue más que extraña. Parecía que mi idea los asustaba. Ignoré sus miradas y me quedé solo, dispuesto a demostrar que podía cumplir con el trabajo a tiempo. Pero lo que ocurrió esa noche cambió todo. A eso de las 8 de la noche, cuando la oficina estaba casi desierta, el silencio era absoluto. Sin interrupciones ni distracciones, finalmente podía concentrarme y avanzar sin prisa. Pedí a algunos compañeros que me enviaran por correo los recursos necesarios y me sumergí en el trabajo. Por primera vez desde que llegué, sentí que tenía el control, pero después de un par de horas, el cansancio empezó a notarse en mi espalda y articulaciones. Decidí levantarme y dar un pequeño paseo para estirar las piernas. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché un ruido extraño proveniente del área del despacho del director. Al principio no le presté atención, pero segundos después, el sonido de papeles cayendo se repitió. Me acerqué con cautela. Al abrir la puerta entreabierta vi que varios documentos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien, o algo, los hubiera tirado con fuerza. Ordené los papeles, pero en cuanto me di la vuelta, escuché el estrépito otra vez. No había explicación lógica. No había nadie más en el edificio. Recordé entonces que, durante mi investigación para esta empresa, había explorado algunos foros en la Deep Web donde usuarios hablaban de oficinas malditas o embrujadas digitalmente, lugares donde las energías se mezclaban con datos oscuros y secretos empresariales ocultos. Pensé que quizá, sin saberlo, había entrado en uno de esos espacios. Mientras terminaba de ordenar los papeles, el dispensador de agua se apagó de repente. Me giré rápido, pero no vi a nadie. La oficina estaba vacía, excepto por mí. Llamé en voz alta. ¿Hay alguien ahí? Pero solo recibí el eco de mi propia voz. De repente, las luces comenzaron a parpadear en los pasillos y sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta bruscamente y no había nadie. El miedo empezó a apoderarse de mí. No era solo agotamiento. Había algo raro, sobrenatural, que no podía explicar. Quise seguir trabajando para ignorar lo que estaba pasando, pero en ese momento, las luces del frente se apagaron por completo, sumergiendo la oficina en una oscuridad inquietante. En la oscuridad, traté de mantener la calma, recordando que tenía el teléfono móvil, aunque lo había dejado en mi escritorio.
Busqué a tientas el interruptor, pero antes de que pudiera encender las luces, escuché un sonido detrás de mí, algo como un susurro mezclado con el roce de papeles. Avancé lentamente hacia mi escritorio, con el corazón latiendo aceleradamente. Cuando llegué, las luces parpadearon y se encendieron momentáneamente, revelando una figura sentada en uno de los cubículos, de espaldas a mí. El cabello oscuro y la postura me resultaron extrañamente familiares, pero una sensación de terror creció en mi pecho. Me acerqué con cautela y, con la mano temblorosa, toqué el hombro de aquella persona. Al girarse, vi un rostro que parecía el mío, pero distorsionado, los ojos vacíos, como si alguien los hubiera arrancado, y la boca cosida con hilo negro. Era una imagen sacada de las peores pesadillas. El miedo me paralizó. Retrocedí sin poder articular palabra, tropezando con las sillas y casi cayendo al suelo. La figura permanecía inmóvil, observándome con una mirada vacía y penetrante, como si fuera un reflejo oscuro salido directamente de la Deep Web. Un mundo oculto donde los datos y las sombras se mezclan en un juego peligroso. Finalmente, logré escapar por la puerta trasera, corriendo sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba preocupada porque no había llevado ni mi maletín ni mi teléfono, pero no pude contarle lo que me había sucedido. Estaba demasiado perturbado para hablar. Pasaron los días y en la oficina todos parecían guardar un silencio cómplice, como si supieran algo que yo no podía contar. Nadie mencionaba las horas extras ni los sucesos extraños, y yo decidí seguir la corriente, evitando hablar del tema. Empecé a salir puntualmente a las 5 en punto, igual que los demás, aunque me costara dejar trabajo pendiente. Un año después, llegó una nueva empleada llena de entusiasmo. Como yo antes, quiso quedarse más tiempo para avanzar en los proyectos. Pero cuando habló de hacer horas extras, la atmósfera cambió. Vi en sus ojos ese mismo miedo contenido que había sentido yo, y supe que algo oscuro rondaba aquella sucursal. Lo que nadie decía era que esa oficina no solo estaba marcada por una extraña política laboral. En algún rincón oculto de la red interna, accesible solo desde ciertos terminales, había una puerta a la Deep Web, donde circulaban secretos que nadie debía conocer, archivos que podían corromper la mente y las almas. La leyenda entre los empleados era que quien intentara ir más allá del horario, tratara de descubrir o cuestionar esos secretos digitales, terminaba enfrentándose a su propio reflejo, una versión oscura y mutilada que los condenaba a desaparecer de la vida diaria. Así que ahora sé que no es solo una cuestión de horarios o eficiencia, es una advertencia. Una barrera entre el mundo visible y ese abismo invisible de datos y sombras que acecha en la Deep Web. Y, aunque nunca lo reconozcan, todos los que trabajan allí están atrapados en ese equilibrio frágil, donde el reloj marca más que el tiempo. Marca la frontera entre lo real y lo oscuro. En el verano de 2008, conseguí empleo en una empresa tecnológica pequeña llamada NetCore Systems. Aunque en su momento me sentía afortunada, con el tiempo descubrí que era una fachada, una estafa piramidal con fachada de startup moderna. Afortunadamente, mi rol era limitado al soporte técnico, así que nunca estuve implicada directamente en sus operaciones turbias ni en la parte comercial. Mi trabajo era atender el centro de asistencia remota, resolver dudas de usuarios y brindar apoyo técnico básico. Nada fuera de lo común. A los 2 meses de haber ingresado, decidí aceptar el turno nocturno. Jornadas de 10 horas, de miércoles a sábado, de 1 a la medianoche, con 1 hora para almorzar. Lo bueno era que eso me dejaba 3 días libres a la semana. Después de las 6 de la tarde, el edificio quedaba completamente vacío. Todos los empleados diurnos salían como si huyeran de una epidemia. No los culpaba. Estar solo ahí, especialmente de noche, podía volverse incómodo. Desde que me asignaron ese horario, comencé a notar cosas extrañas. El ambiente en general era pesado. Aparte de atender algunas llamadas esporádicas, la mayor parte del tiempo la pasaba leyendo, escribiendo, jugando o haciendo tareas. A veces, simplemente salía a caminar por los pasillos, solo para estirar las piernas y despejarme. Algo curioso de NetCore es que muchos de los dispositivos y manuales que recibíamos, para consultas técnicas, según decían, en realidad venían de fuentes sospechosas. Algunos venían etiquetados con códigos que, al escanearlos, llevaban a enlaces alojados en servidores ocultos.
Me enteré por un compañero que mucho de ese contenido venía directamente de la Deep Web, lo cual me pareció extremadamente extraño, pero decidí no hacer preguntas. En mi celular tenía sincronizado el sistema de llamadas, así que podía moverme sin temor a perder alguna. Para conseguir algo de beber o picar, debía bajar al sótano, donde estaba la única máquina expendedora del edificio. El sótano tenía una pared de ventanas que daban al bosque trasero. Ese bosque era espeso, y de noche parecía un abismo negro. No había alumbrado en el sendero que conectaba con él, y nunca entendí por qué. Nadie en la empresa supo responderme. La sensación de estar observada cada vez que bajaba a ese nivel era intensa. No era raro ver algún animal merodeando, pero en ocasiones la sensación era más humana, más dirigida. Iba, tomaba lo que necesitaba y me largaba lo más rápido posible. Una noche particularmente tranquila, decidí bajar por un refresco. Necesitaba algo de cafeína para no dormirme. Mientras revisaba las monedas en mi bolsillo, vi, de reojo, un pequeño objeto rodando desde la puerta de cristal hacia la oscuridad del bosque. Me detuve en seco. Observé atentamente, pero no logré ver nada. Solo una negrura densa y sin forma. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero algo en mí decía que me regresara de inmediato. Ignoré el impulso y me dirigí a la máquina expendedora. Puse el dinero, seleccioné la soda, y justo cuando me agaché para recogerla, escuché un golpe seco, como si algo hubiese golpeado el vidrio con fuerza. Me enderecé de inmediato. Sentí un escalofrío en la nuca. Giré lentamente para mirar hacia la ventana. No había nada. Solo el reflejo de las luces del interior y más allá, una oscuridad absoluta. Con el corazón acelerado, tomé el refresco y me dispuse a volver lo más rápido posible. Decidí no tomar el ascensor, por alguna razón me pareció más seguro ir por las escaleras. Mientras subía, escuché un estallido proveniente del sótano, lo suficientemente fuerte como para hacer eco en los muros. Mi instinto fue correr, y así lo hice, tomando 2 escalones por vez. Llegué a la oficina sin mirar atrás, cerré la puerta y me senté frente al monitor con el corazón aún retumbando en el pecho. Traté de convencerme de que solo había sido una casualidad, un animal golpeando el cristal o incluso algún fallo estructural, pero la sensación de inquietud no se iba. Encendí los altavoces del sistema para monitorear el centro de llamadas, pero el software no arrojaba actividad. Era común que después de las 10 de la noche no entrara ninguna llamada. Abrí un documento en blanco para distraerme escribiendo, pero el cursor titilando solo acentuaba el silencio. En ese momento recordé algo. Días antes, un compañero llamado Álvaro me había hablado de una carpeta oculta en el servidor interno de Netcore, a la que solo se podía acceder mediante una ruta directa. Me lo había contado con cierto aire conspiranoico, riendo entre dientes, como si no supiera si era real o simplemente una leyenda urbana de oficina. Según Álvaro, esa carpeta no tenía nombre ni permisos oficiales. Solo aparecía si escribías la dirección IP del servidor seguida de una línea de código extraña, como si fuera un comando secreto. Lo probé por pura curiosidad. Total, tenía tiempo de sobra. Abrí una terminal y escribí la ruta que me había dado. Al principio no ocurrió nada, pero luego de unos segundos el monitor parpadeó y apareció un panel negro con texto en blanco, como una consola antigua. No había carpetas convencionales, solo una serie de archivos con nombres en clave. Bit 056-A.mkw, login completo.txt, audio x43.mp3. Había docenas, tal vez cientos. Lo primero que abrí fue el archivo de texto. Contenía fragmentos de conversaciones, registros de conexiones y, lo más extraño, coordenadas geográficas junto con enlaces cifrados. Algunos de esos links, al observar su estructura, claramente eran direcciones .onion, dominios que solo podían abrirse desde navegadores que accedieran a la Deep Web. Muchos de ellos estaban inactivos, pero otros seguían vivos. Uno incluso tenía una advertencia escrita en mayúsculas: no abrir si no estás solo. El texto hacía mención a algo llamado Proyecto Erebo, con registros fechados entre 2005 y 2007. Supuestamente se trataba de una investigación interna sobre patrones de comportamiento en usuarios de foros ocultos, algunos de los cuales estaban vinculados a contenido ilegal. Había descripciones breves, capturas desenfocadas y fragmentos de conversaciones interceptadas. Todo parecía increíblemente turbio. Pasé al archivo de audio.
Al reproducirlo, una voz distorsionada, como filtrada por algún modulador, recitaba una secuencia de palabras sin sentido aparente. Entre cada palabra había intervalos de 3 segundos. Algunas eran umbra, pacto, hueso, resurgir, clave, colmena. Era como una letanía, no entendía nada. Lo más perturbador fue el video. Abrí uno al azar. Bit 056-A.mkv. El reproductor tardó varios segundos en cargar. El clip era de baja calidad, con mal audio y una imagen granulada. Al principio no se veía nada más que una habitación vacía, iluminada por una bombilla temblorosa. Luego una figura entraba en cuadro. Llevaba una especie de traje o túnica negra con símbolos en las mangas. Miraba directamente a la cámara, sin moverse. El archivo solo duraba 1 minuto, pero en ese lapso, la figura se quedaba inmóvil. Al segundo 40, sin previo aviso, se acercaba a la cámara tan rápido que la imagen se distorsionaba. El video se cortaba de golpe con un sonido agudo, metálico. Al detener la reproducción, me percaté de que el monitor estaba cubierto por un patrón estático leve, como si algo lo hubiera interferido. Estaba completamente helada. Me giré instintivamente para mirar hacia la puerta. Seguía cerrada, pero la manija... ¿estaba en una posición distinta? Traté de tranquilizarme. Tal vez estaba sugestionada. Tal vez no había dormido bien. Pero algo dentro de mí insistía. No estás sola. En ese momento el sistema emitió un pitido. Había entrado una llamada. Al mirar el número, noté que era una línea interna. Origen, extensión 000. Eso no existía. Ninguna extensión en el sistema comenzaba con ceros. Dudé, pero contesté. ¿Hola? Dije intentando sonar firme. Silencio. Centro de soporte Netcore, ¿en qué puedo ayudarle? Más silencio. Pero en el fondo, apenas perceptible, se escuchaba el mismo patrón del audio que había reproducido antes. Una voz repitiendo palabras sin sentido. Las mismas palabras. La misma voz. Colgué de inmediato. Apagué los altavoces, cerré la terminal y reinicié la computadora. Nada más pasó esa noche. No volví al sótano. Me quedé sentada, inmóvil, observando la puerta, temiendo que la manija volviera a girar por sí sola. A la mañana siguiente, decidí hablar con Álvaro. No quería parecer paranoica, pero necesitaba respuestas. Le conté lo que había encontrado y su rostro cambió por completo. Se puso pálido. «No debiste abrir esa carpeta», dijo en voz baja. «¿No sabes que eso está vinculado al Blackgate Protocol?» «¿Qué es eso?», pregunté. «Es un proyecto que escapó del control de la empresa. Información que alguien filtró desde la Deep Web, pero no es solo contenido prohibido, hay algo más. Algunos creen que los archivos no solo muestran cosas, también pueden activarlas». Lo miré en silencio. Él continuó. «Una vez que los ves, una parte de ti queda marcada. Hay algo que se conecta contigo a través del código. No lo entiendes ahora, pero si sigues viendo esos videos, si escuchas más de esas voces, vas a empezar a verlo. Primero en los reflejos, después en los sueños. Y finalmente, en los lugares donde debería haber silencio». Después de hablar con Álvaro, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Dormía mal, soñaba con esa figura de túnica negra, con palabras que no entendía pero que despertaban algo ancestral en el fondo de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, esa voz volvía. Umbra, pacto, colmena. Pasaron 3 días en los que evité el sótano hasta que recibí un correo sin remitente. Solo decía: «Si ya viste, no puedes desver. Si escuchaste, no puedes desoír. No se trata de ti, se trata de lo que te usará». Y al final, un enlace Punonion, accesible solo mediante Tor. No quería abrirlo, pero lo hice. El sitio estaba vacío, salvo por una imagen pixelada de una mariposa con las alas cubiertas de símbolos y una línea que decía: «Bienvenida al nido». Debajo un botón: «Iniciar descenso». Al dar clic, la pantalla se tornó negra. Luego comenzó una transmisión en vivo, pero no de mí. Era mi oficina, en tiempo real. El ángulo de la cámara era imposible, desde un rincón del techo, donde no había ningún dispositivo. Lo más perturbador era que yo no estaba sola en la imagen. Detrás de mí, apenas perceptible, se dibujaba la silueta oscura de alguien, o algo. Me giré, con el corazón en la boca. No había nadie. Pero al volver a ver la pantalla,
La figura había avanzado un paso hacia donde yo estaba. Apagué el monitor de golpe. Esa noche tomé la decisión de dejar el trabajo. No podía seguir así. Pero antes de renunciar tenía que intentar entender qué demonios había pasado. Busqué a Álvaro una última vez, pero me dijeron que había sido suspendido por uso indebido del sistema. Nadie más hablaba del tema. Como si supieran y prefirieran callar. Volví al sótano por última vez. Llevaba una linterna, una USB cifrada y la convicción de que tenía que obtener una copia del archivo logincompleto.txt y del video. Si esto se iba a volver mi condena, al menos quería pruebas. Conecté la USB, copié todo el contenido de la carpeta secreta y me preparé para irme. Pero al cerrar la terminal apareció un mensaje que no escribí. El umbral está abierto. En ese instante la computadora explotó en interferencias. Las luces comenzaron a parpadear y un zumbido ensordecedor llenó la habitación. De entre las sombras emergió la figura, la misma del video, con la túnica negra, su rostro una distorsión de rostros anteriores, como si fuera un archivo corrupto que intentara tomar forma física. Corrí. Subí las escaleras, dejé caer la linterna. Atrás de mí, la puerta del sótano se cerró sola con un golpe sordo. Pero logré salir del edificio. Desde entonces me mudé a otra ciudad, cambié mi nombre, quemé la USB, pero nada cambió. A veces, cuando apago la luz de mi cuarto, veo un reflejo donde no debería haberlo. A veces, la pantalla de mi teléfono se enciende sola, mostrando mariposas que parpadean entre líneas de código. A veces, escucho esa voz en la radio, aunque la radio esté apagada. Sé que algo me marcó, que el proyecto Erebo no era solo una serie de archivos perdidos en la Deep Web. Era una puerta, un ritual digital, un vector. Y sé que no fui la única, porque cada tanto recibo mensajes de desconocidos desde foros en la red oscura diciendo: «También vi el video, también escuché, ¿te está siguiendo a ti también?». Y siempre al final del mensaje hay una firma: «Nos vemos en el nido». Esto ocurrió cuando tenía apenas 20 años, antes de comenzar la universidad. Era el otoño de 1992 y en ese entonces trabajaba en una planta de procesamiento de polímeros en el área de embalaje y distribución. Hacía turnos de noche y, para variar, era la única mujer en toda la sección. Al principio, mis colegas hombres no estaban muy convencidos de que yo pudiera con la carga. Me miraban con desconfianza, como si estuvieran esperando que fallara. Pero les demostré que no solo estaba al nivel, sino que podía ir más allá. Al final, terminé ganándome su respeto. Era un trabajo exigente, sí, pero también me hizo alcanzar la mejor forma física de mi vida. Fue durante ese mismo periodo que finalmente terminé con la relación más destructiva que he tenido. Mi entonces pareja, llamémosle Damián, era agresivo en todos los sentidos, psicológica, verbal y físicamente. Además, tenía un problema grave con el alcohol. Esa ruptura fue lo que de alguna manera me llevó a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una madrugada, saliendo del trabajo, debían ser como la 1:30 de la mañana. Mi coche, un viejo modelo carburado que tragaba gasolina como si nada, ya iba casi en reserva. Así que hice una parada en una estación de servicio que solía estar vacía a esas horas. Mientras llenaba el tanque, se me acercó una joven de mi edad. Tenía el rostro desencajado, ojos grandes, temblorosos. Dijo que había tenido una discusión con su pareja y que había caminado hasta allí para usar el teléfono público y llamar a una amiga. Según su relato, en el trayecto, un auto se detuvo junto a ella y los hombres dentro comenzaron a seguirla y a decirle cosas. Con un leve movimiento de cabeza, me indicó cuál era el coche. Un sedán verde, grande, estilo Lincoln viejo, estacionado junto a los basureros del lugar. A primera vista, había al menos 2 tipos dentro, aunque por la posición no podía ver bien. Me dijo que tenía miedo de usar el teléfono sola, que los hombres la habían amenazado. No parecía drogada ni borracha, su ropa estaba limpia, su voz era coherente. Solo lucía muy alterada. Sin pensarlo demasiado, le dije que subiera a mi auto y que yo la llevaría a su casa. La calle estaba desierta, como casi siempre en un día entre semana a esa hora, así que salimos enseguida. Mientras conducía le pregunté su dirección. En lugar de responderme directamente, ella seguía girando la cabeza hacia atrás, mirando si el coche verde nos seguía.
Le pedí que se abrochara el cinturón, pero me ignoró completamente. Asumí que seguía nerviosa por lo que había pasado. Un par de cuadras más adelante, empezó a comportarse raro. Miraba a todos lados dentro del auto y de repente me preguntó: «¿Dónde está tu bolso? Necesito dinero». Me quedé helada. El estómago se me hundió de golpe. No tenía sentido que quisiera robarme, no tenía nada de valor. Mi auto era un trasto de mediados de los 80, mi ropa estaba sucia del turno y, además, tenía cara de llevar conmigo menos de $20. Fue entonces que se giró hacia mí y, en lugar de seguir actuando asustada, empezó a reír. Una risa desquiciada, nerviosa, como si todo fuera un chiste macabro. Gritó: «Ahí están, ahí vienen». Miré por el espejo retrovisor y, efectivamente, el auto verde estaba justo detrás. La chica, ahora claramente fuera de sí, buscaba algo en mi guantera, en los asientos traseros, y comenzó a contarme, como si fuera parte de una historia que leyó en algún rincón sórdido de la Deep Web, todo lo que esos tipos pensaban hacerme si me alcanzaban. Mientras la escuchaba, me invadió un pánico helado. Las palabras que salían de su boca eran grotescas. Describía sin filtros lo que esos hombres, según ella, querían hacerme. Era como si estuviera recitando algún relato enfermizo que uno encontraría en un foro retorcido de la Deep Web, donde se comparten historias que nadie en su sano juicio debería leer. Y lo peor, hablaba con una mezcla de entusiasmo y desprecio, como si disfrutara verme aterrada. Mi cerebro se activó. Sabía que había cometido un error gravísimo. En lugar de ayudar a alguien, me había metido en la boca del lobo por confiar en lo que parecía una víctima. En ese instante, 1000 cosas pasaron por mi cabeza. ¿Por qué no la dejé usar el teléfono y ya? ¿Por qué no llamé a la policía desde la estación? ¿Por qué demonios confié en ella? Pero ya era tarde para eso. Tenía que pensar rápido. Entonces, noté 3 cosas al mismo tiempo. 1. Estaba a punto de llegar a una intersección con tráfico en ambos lados y la luz estaba por cambiar a rojo. 2. En el compartimiento de la puerta del conductor tenía mi cúter de trabajo, uno de esos pesados, metálicos, que siempre llevaba para abrir cajas. 3. Y lo más importante, la mujer aún no se había abrochado el cinturón de seguridad. No lo dudé. Pisé el acelerador con fuerza justo cuando la luz del semáforo pasaba de amarillo a rojo. Crucé la intersección a toda velocidad, y al mirar por el espejo retrovisor vi cómo el tráfico cruzado atrapaba al auto verde entre los otros vehículos. Por primera vez sentí que podía ganar algo de ventaja, pero mi acompañante no lo tomó bien. Pasó de reírse a gritarme groserías, a decirme que me detuviera, que estaba loca. Sus uñas se aferraban al tablero mientras yo seguía acelerando. Claro, lo que no se imaginaba era que yo también podía perder el control. Si pensaba que podía tenderme una trampa, arrastrarme hasta sus amigos y dejarme a merced de sus intenciones sádicas, estaba muy equivocada. Grité algo que ni siquiera recuerdo con claridad y presioné los frenos con todas mis fuerzas. El resultado fue brutal. La mujer salió disparada hacia el tablero y luego contra el parabrisas, con un golpe seco que retumbó en todo el coche. Rebotó contra el asiento como un muñeco de trapo. Fue un momento tan repentino, tan visceral, que solo pude quedarme mirando cómo se retorcía, aturdida. Sin pensarlo, solté mi cinturón de seguridad, abrí el compartimiento lateral y saqué el cúter. Se lo puse a escasos centímetros del rostro y le grité con una furia que no sabía que tenía: «Te largas, ahora mismo, o te corto la cara y te hago tragar los pedazos». No recuerdo exactamente qué dije, todo salió como una descarga de rabia y miedo mezclados. Mis manos temblaban pero no dudaban. El filo del cúter estaba tan cerca de su piel que podía oler el metal oxidado. Ella cambió en segundos. Ya no era la que controlaba la situación, ahora estaba asustada, gimiendo, tratando de encontrar la manija de la puerta a tientas. Aún aturdida por el golpe, logró abrirla, pero no se movía con suficiente rapidez, así que empecé a empujarla con fuerza, con golpes desesperados hasta que cayó fuera del coche, rodando hacia la acera. Sabía que los del coche verde no podían estar lejos. Apenas ella cayó a la acera, pisé el acelerador con la puerta del copiloto aún abierta. El coche rechinó con fuerza mientras giraba en la primera esquina que encontré. Di un par de vueltas más por calles secundarias, sin mirar atrás, rezando para que el auto verde no hubiera logrado seguirme. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor de guerra.
Solo después de 3 o 4 giros me atreví a detenerme un momento para cerrar la maldita puerta que seguía abierta. La cerré de un portazo y sin respirar, retomé el camino. Crucé la ciudad de lado a lado hasta tomar la autopista. A esa hora la carretera estaba casi vacía, pero mis ojos iban constantemente del frente al retrovisor, convencida de que en cualquier momento ese auto color vómito metálico aparecería detrás de mí, como una pesadilla salida de algún rincón maldito de la Deep Web. No podía evitar imaginar que esa mujer no era solo una oportunista. Empecé a pensar que todo el encuentro había sido algo mucho más oscuro, algo planificado. No era solo una emboscada improvisada. Era algo que parecía sacado de los foros más retorcidos que había leído alguna vez por morbo en la universidad. Sitios donde gente real, o eso decían, compartía historias de secuestros simulados, de engaños tramados con precisión para entregar a las víctimas como mercancía. Y esa palabra me golpeó como una bofetada. Mercancía. Así me habían visto. No como una persona, no como una mujer que salía de trabajar de madrugada con las manos llenas de callos y el alma apenas reparándose de una relación destructiva. Me habían cazado como a un objeto. Estuve 10 minutos sobre el asfalto, a alta velocidad, sin saber si llorar o gritar. Cuando el temblor se volvió incontrolable, frené al costado de la autopista. Apagué el coche. Respiré, pero no funcionaba. Todo mi cuerpo estaba al borde del colapso. La adrenalina era tanta que sentía que mis músculos podían romperse desde adentro. Cuando por fin reuní el valor para volver al volante, conduje directo a casa. Llegué al departamento donde vivía temporalmente con mi hermana, todavía sacudida. Apenas crucé la puerta, me derrumbé. Ella se levantó de inmediato, me vio temblando, con las manos sucias de sangre seca, no sabía si era de ella o mía, y los ojos desencajados. Me envolvió en un abrazo tan fuerte que me hizo sentir, por fin, segura. Pero mientras lo hacía, también empezó a gritarme entre lágrimas. Me reprochó todo. Que cómo se me ocurría recoger a una desconocida a esa hora, que si me quería morir, que si no había aprendido nada del infierno del que acababa de salir con mi ex. Y tenía razón. Pero en ese momento solo necesitaba que me abrazaran y me creyeran. Pasaron los días y no supe nada más de aquella mujer ni del auto verde. No vi noticias al respecto, ni apareció nada en los periódicos locales. No sé si la policía llegó a involucrarse. Parte de mí cree que ni siquiera lo habrían tomado en serio. Pero lo que nunca pude sacarme de la cabeza fue el momento en que ella, justo antes de subirse a mi auto, me miró como si ya supiera que yo iba a caer. Como si mi destino ya estuviera escrito en algún rincón podrido de la Deep Web, donde mujeres como yo eran solo datos en una lista, coordenadas en una red de intercambio siniestro que opera sin reglas, sin fronteras, sin ley. Desde aquella noche, no volví a confiar a ciegas. Aprendí que incluso las heridas abiertas por relaciones pasadas pueden volverse trampas que nos llevan a tomar decisiones peligrosas y que a veces el infierno no está en el pasado, sino esperando en una estación de servicio, disfrazado de alguien que parece necesitar ayuda.